Esta ponencia me interesó principalmente porque quería yo saber y indagar un poco en qué cosas o qué elementos de la gracia podemos encontrar en la ley mosaica. Así que la gracia en la ley mosaica, para entenderla, primero debemos conocer qué es la ley mosaica. Bueno, la ley mosaica es un conjunto de leyes y mandamientos escritos en la Torá, con el fin de normar aspectos morales, ceremoniales y civiles para guiar la vida del pueblo hebreo. Esto no es solo, no comprende solo los 10 mandamientos, sino que es un compendio de leyes que norman los aspectos del pueblo hebreo, ¿ya? Y principalmente se pueden dividir en dos tipos de leyes. Eh, las apodícticas, que podemos encontrar en el Decálogo. El Decálogo serían los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, del 1 al 17. Y también, como ejemplo, como ley apodíctica, podemos decir que son leyes que no cambian a través del tiempo. Entonces, en Éxodo 22:20 podemos encontrar lo siguiente: el que ofreciere sacrificio a los dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Eh, Va de la mano con los 10 mandamientos, pero esto es una ley que no cambia a través del tiempo. También está las leyes casuísticas, las cuales son normas o leyes circunstanciales, y podemos ver un ejemplo en Deuteronomio 23:13, donde dice: tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieses allí fuera, cavarás con ella, y luego volverás a cubrir tu excremento. Esta era una norma, eh, por decirlo, sanitaria de las campañas militares, en la cual decía que tenía que el soldado hacer sus deposiciones fuera del campamento. Entonces, claro, es circunstancial esta ley, porque después cuando ya se llega a la tierra prometida y se haga posesión de ella, esta ley ya no sería efectiva. Entonces podemos preguntarnos si es que la ley mosaica es la única que existía, era la única norma que existía en los tiempos de Moisés. ¿Habrá alguna otra ley, alguna otra norma contemporánea a esos tiempos? Yo principalmente encontré tres. El Código de Hammurabi es un conjunto de leyes escrito en el 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi en la antigua Mesopotamia. Está el Código de Nesilim. Es un documento antiguo jurídico del Imperio Hitita. Data aproximadamente del año 1400 a.C. al 1300 a.C. Y por último tenemos las leyes del Antiguo Egipto. Recordemos que Moisés creció en un contexto y tuvo una educación egipcia, la cual también tenía normas y leyes. Entonces las leyes egipcias eran un conjunto de normas y principios que regulaban la vida de la sociedad egipcia. Aunque no hay una fecha específica que defina estas leyes, se toma en consideración que fueron en el desarrollo de esta civilización. Entonces podemos comparar la ley mosaica con todas estas tres leyes que antes mencionamos. Primeramente, el código de Hammurabi, las similitudes que podría tener con la ley mosaica sería la función legal. Ambos conjuntos de leyes establecen normas y regulaciones para la sociedad, buscando mantener el orden y la justicia. Tienen un principio de retribución. Tanto el código de Hammurabi como la ley mosaica incorporan el principio de ojo por ojo, lo que significa que hay una pena que corresponde a un delito. También regulan la vida cotidiana. Ambos textos cubren una amplia gama de temas, incluyendo los derechos de propiedad, el comercio y la conducta moral. También hay penas y infracciones. Ambos sistemas de leyes establecen castigos específicos para las diversas transgresiones. Como diferencia, las leyes tienen una diferencia entre el origen y su contexto.
El código de Hammurabi se originó en Babilonia y es un conjunto de leyes proclamadas por un rey, mientras que la ley mosaica se le atribuye a Moisés y viene directamente proclamada por Dios. También la naturaleza religiosa, la ley mosaica compone fuertemente temas y está centradamente en el culto religioso, ¿ya? Mientras que el código de Hammurabi, aunque menciona a los dioses, es más bien un documento legal y más que religioso. También en su estructura y presentación, el código de Hammurabi está organizado en 282 leyes específicas, mientras que la ley mosaica se centra en la narración de la historia, en la narración de leyes, ¿ya? Más extensa, por decirlo de una manera. Y el enfoque tiene una flexibilidad y un contexto social. La ley mosaica tiene un enfoque más comunicativo, busca la justicia social. Y la ley de Hammurabi consiste más en un tema jerárquico donde está el rey como representante. El enfoque en la responsabilidad personal, la ley mosaica enfatiza la responsabilidad ante Dios y la comunidad, mientras que el código Hammurabi se centra entre la ley y el rey. Si comparamos el código Nesilim y la ley mosaica, podemos encontrar como similitud que ambas leyes tienen un origen divino. Ambos códigos consideran que son una manifestación de la divinidad. Em, y también existe una regulación social. Tanto el código de Nesilim como la ley mosaica buscan regular la vida social y el comportamiento y interpretando una justicia para la comunidad, ¿ya? El énfasis está en la justicia. Ambos textos enfatizan la importancia de la justicia y la equidad. Las consecuencias por infracciones también establece un sistema legal que estipula penas y consecuencias a quienes violen las leyes. Como diferencia, podemos encontrar que el contexto cultural es diferente. El código de Nesilim proviene de la antigua Mesopotamia, la cual es un pueblo establecido, mientras que la ley mosaica viene en ese momento, el pueblo hebreo era nómada. Entonces tienen distinto un contexto cultural. También la naturaleza de las leyes, el código de Nesilim es más pragmático y se centra en regulaciones civiles y penales, mientras que la ley mosaica incluye un componente más amplio de leyes y rituales. El enfoque en el pueblo. La ley mosaica está profundamente arraigada en la identidad del pueblo israelita y su relación con Dios, mientras que el código de Nesilim se aplica a una sociedad más diversa o multicultural. En estructura y forma, la ley mosaica se presenta en forma de mandamientos y preceptos, mientras que el código de Nesilim es más extenso y está estructurado en una serie de leyes específicas. Si comparamos la ley del Antiguo Egipto y la ley mosaica, podemos encontrar que sus similitudes son entre la ética y la moralidad. Ambas leyes buscan establecer un marco moral y ético para la conducta en la sociedad. También tienen un sistema judicial, tanto el sistema egipcio como el mosaico. Existía un sistema que abordaba cualquier disputa o delito que existiera. Habían personas encargadas en impartir la justicia. También la influencia religiosa, ambas leyes tenían una influencia religiosa grande y estas influencias influían directamente desde los dioses, son los que influían estas leyes. Como diferencia podemos encontrar una diferencia de origen. En el antiguo Egipto las leyes eran creadas por los faraones y se basaban en la tradición y sabiduría del tiempo, mientras que la ley mosaica se consideraba que vienen directamente de Dios y fueron entregadas a Moisés. En contenido y detalle, la del antiguo Egipto eran menos codificadas y variaban según el contexto.
y podían adaptarse a situaciones particulares, mientras que la ley mosaica se presenta de forma más sistemática y codificada, como los 10 mandamientos, y abarcan en muchísimos aspectos. El enfoque en la comunidad. En el antiguo Egipto la ley estaba más centrada en el mantenimiento del poder del faraón, mientras que la ley mosaica igual busca un orden, pero enfatiza más la relación con Dios. Y las consecuencias y castigos en el antiguo Egipto, las penas podían ser severas, pero dependían también del estatus social que tenía el infractor. Mientras que la ley mosaica se establece un sistema de castigos que incluyen consecuencias civiles, religiosas. Como conclusión, podemos decir que aunque todas las leyes se componen y tienen un propósito de mantener el orden y promover la justicia, hay una diferencia significativa entre la ley mosaica y las leyes contemporáneas de su tiempo, que difieren significativamente en el origen, la estructura y el enfoque. El enfoque es distinto. La ley mosaica tiene un propósito diferente. Y el propósito diferente está intrínsecamente ligado entre la relación del pueblo con Dios. Y en este caso es un Dios monoteísta, o sea, existe un único Dios a diferencia de todas las culturas de su tiempo. Y otorga mayor un contexto espiritual y cultural profundo. La ley mosaica demuestra que Dios es santo y Dios exige santidad. Enseña a la humanidad de su naturaleza pecaminosa y da a entender de que por medio de su gracia se puede alcanzar la salvación. Entonces debemos entender qué es la gracia. La gracia, según la Biblia, es el favor inmerecido de Dios hacia los seres humanos. Se refiere a la bondad y misericordia que Dios muestra a pesar de nuestras imperfecciones y pecados. Cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y recibió los 10 mandamientos, exclamó lo siguiente en Éxodo 24:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. La palabra piadoso viene del hebreo nahum, la cual en el sustantivo hebreo es gen. La palabra gen es gracia, que viene del nahum, que es piadoso. Podríamos decir que gracia y piadoso es lo mismo. Y el gen se repite muchas veces en la Biblia y podemos verla en la ley mosaica. Podemos ver la gracia de Dios en la ley mosaica, en la alianza, que Dios establece una alianza con Israel, prometiendo ser su Dios y guiarlos. Esta relación es un acto de gracia, ya que Dios elige a un pueblo. Los sacrificios también, todas las leyes sobre los sacrificios permiten de que el pueblo reciba el perdón y restauración. Estos actos no son rituales, sino que muestran la misericordia de Dios. El año del jubileo, cada 50 años se restablecen las propiedades y se liberan a los esclavos, lo que simboliza una oportunidad para comenzar de nuevo. Las leyes de protección. Muchas leyes estaban destinadas a proteger a los vulnerables, como los huérfanos y las viudas, mostrando la compasión que tiene Dios y la gracia que tiene para por ellos. También el descanso sabático, el mandamiento de descansar el séptimo día, refleja la gracia de Dios al ofrecer un tiempo de renovación y descanso. No solo encontramos la gracia en lo que antes vimos de la ley mosaica, sino que también Dios, como es misericordioso y piadoso, extiende esta ley. Y en Hebreos 10:1 nos muestra lo siguiente: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar,
mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. En la ley hay un sistema de sacrificios para el perdón, para la gracia, pero el Señor tenía un plan maravilloso donde nos enviaría un Salvador para que sea el único sacrificio. El apóstol Pablo en Gálatas 3:24 también explica: así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Nos dice que la ley nos muestra y nos guía hacia el verdadero sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. En Juan 1, 16, 18. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto nos muestra de que había gracia en la ley de Moisés, pero ahora con Jesucristo hay gracia sobre gracia. Si vemos la relación entre la ley y la gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que la gracia de nuestro Señor no anula la ley, sino que la completa. Nuestro Señor lo dijo en Mateo 5 del 17 al 18. No penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nuestro Señor vino a cumplir la ley. Y podemos tomar varios ejemplos, pero uno de ellos podemos decir que en Éxodo 23, la ley de Moisés dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nuestro Señor nos dijo en Mateo 4:10: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. También podremos decir que en Éxodo 20:13 la ley dice: no matarás. Y en Mateo 5:22 dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, como conclusión, podemos decir que si bien la ley da gracia, la gracia está completa en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por escuchar esta ponencia, y espero que se encuentren muy bien y que tengan una bendecida tarde.